como os decía, tenemos a don David Belmonte, sacerdote formado en el Seminario de Toledo. Actualmente él es el párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Jerez de la Frontera. Si algún día venís por aquí, de verdad, tenéis que ir a una de sus misas, porque como dice Maca, eso es una grieta de cielo en la tierra. Es el sacerdote de los jóvenes, tiene la parroquia llena de jóvenes de todas las edades y es de verdad increíble y emocionante poder estar ahí con él. Así que nada, don David, cuando quiera, bueno, nos va a dar hoy una charla muy al tema del tiempo que estamos viviendo, de la cuaresma y nada, cuando quiera, don David. Pues muy buenas noches a todos. Gracias, Tite, por tus palabras y tu presentación. Bueno, en primer lugar, no estoy yo acostumbrado a estas formas de comunicarse, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible, ¿no? Vamos a invocar al Espíritu Santo. El título de la charla es La Cuaresma es Cristo, ¿no? Bueno, pues vamos a invocar al Espíritu Santo, que es el que nos tiene que iluminar a todos, empezando por el que os habla, ¿no? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y me gusta siempre comenzar todas las charlas con María. Todo con María, nada sin ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues comenzamos. La Cuaresma es Cristo. Voy a intentar, lo que tengo pensado, ¿no? Lo tengo estructurado más o menos, pero no sé hasta dónde voy a llegar. Lo primero, tenemos que recibir de Dios este tiempo de Cuaresma como una gracia, como un regalo de Dios, ¿no? Que Él nos concede con la seguridad, y además sí con la seguridad de que esa gracia no quiere de parte de Dios que caiga en saco roto. Así nos lo avisaba ya el primer día de la Cuaresma. Cuando estábamos en el miércoles ceniza, decía ese texto de San Pablo: os exhortamos de parte de Dios a no echar en saco roto la gracia de Dios. Bueno, pues esta advertencia es eficaz, porque no es solamente un consejo que Dios nos da o una petición que Dios nos hace, sino una gracia que nos concede, porque solamente ayudados por Él podemos no echar en saco roto esta gracia, podemos recibir de manera fructuosa esta gracia que es este tiempo. Tiempo de Cuaresma se nos ofrece, por tanto, una certeza de que Dios va a concedernos su gracia para que la aprovechemos, para que la vivamos. Porque en realidad es dejar que Cristo viva en nosotros, porque nuestra Cuaresma es Cristo. Podríamos decir que echar saco roto la gracia lo podríamos hacer de diversas maneras, pero la primera es no esperando demasiado de este tiempo, no esperando gran cosa. Por eso me parece que es muy importante. Me diréis, don David, que no estamos en Adviento, está usted hablando de la esperanza, estamos en Cuaresma. No. La esperanza es esa disposición principal para poder recibir los dones de Dios, para poder dejarle y permitirle a Él actuar en nosotros. Y si esperamos poco de esta Cuaresma, que ya llevamos 2 semanas, o estamos en la segunda semana, y si no actualizamos la esperanza, probablemente podemos echar en saco roto lo que Dios nos quiera dar, o al menos gran parte de la gracia de Dios, ¿no? Porque no basta con que tengamos esperanza, es necesario que esta esperanza se haga viva, actual. Por eso me parece que es importante desde el principio actualizar. Es necesario que actualicemos en esta ya segunda semana de la Cuaresma la gracia del Espíritu Santo. Que recordemos y consideremos, ya digo, en esta segunda semana de Cuaresma, ¿qué debemos esperar? ¿Qué nos está prometiendo Dios? ¿Por qué podemos esperarlo con seguridad? Comento ahora un poquitín solamente, ¿no? Pues esto primero, ¿no? ¿Qué debo esperar? Es decir, ¿qué nos está prometiendo Dios? Nos lo va y nos lo ha empezado a decir y nos lo irá siguiendo diciendo a lo largo de todo el tiempo de Cuaresma, principalmente a través de las palabras que se nos ofrece en la liturgia.
Sabéis que la liturgia es el regalo que nos da la Iglesia de introducirnos a vivir el misterio de Cristo, ¿no? Y sabemos que es asistida por el Espíritu Santo y se nos da ahí pues un regalazo para que vivamos todo el misterio, ¿no? Y además sabemos que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo que nos asume a nosotros para prolongar su santificación en el mundo, ¿no? Por eso mismo lo primero que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios que nos dice. Y Dios Padre nos dice por su Hijo a través de la liturgia y a través de la Iglesia nos habla con una palabra eficaz, ungida por el Espíritu Santo, que es poderosa, que hace en nosotros aquello que dice. Y tendremos que ir escuchando a lo largo de toda la Cuaresma, ¿no? Esta palabra que es pronunciada por Cristo, que me habla aquí y ahora. Siempre cuento una anécdota de cuando fui yo a conocer el seminario de Toledo. Le preguntó un sacerdote que ya es venerable, don José Rivera. Yo le decía, yo no sé meditar la palabra de Dios. Y me escribió 4 pautas para cómo acoger esta palabra de Dios. Y lo primero que dijo es saber que aquí y ahora me habla Jesucristo. Y que su palabra de suyo es eficaz, que crea aquello que anuncia. Así tenemos que escuchar la palabra de Dios. Porque me va a revelar el amor de Dios, sus atributos, lo que quiere hacer en mí. Y escuchar todas y cada una de las palabras que se nos ofrece en la liturgia de este tiempo. No solamente la que nos llama la atención, era otro de los puntos, ¿no? Y esperar que esto que contemplamos, Dios me lo quiera conceder. Bueno, pues eso, la palabra eficaz, ungida por el Espíritu Santo, que es poderosa para hacer de nosotros aquello que dice, ¿no? Escuchándolo a lo largo de toda la Cuaresma, ¿no? Será como nuestra actividad principal, porque nos irá recordando el Evangelio, ya el primer domingo de Cuaresma nos lo decía el mismo Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere que sea nuestro alimento principal, su palabra en esta Cuaresma, y poder así alimentarnos más y mejor de esta palabra. Y necesitaremos también pues el ayuno, ¿no? Que luego comentaremos, ¿no? Lo primero es lo que Dios nos va prometiendo. Y lo que nos promete ya al inicio de la Cuaresma se concreta en una expresión que es una llamada, que nos hacía también desde el principio, al inicio de la Cuaresma en el miércoles de ceniza, que de otra manera va a seguir realizando a lo largo de todo este tiempo. Y esta llamada es la conversión. Cuando nos impusieron la ceniza, nos dijeron, conviértete y cree en el Evangelio. Convertíos y cree en el Evangelio. Por eso decimos que la Cuaresma es un tiempo de conversión. Y hay que actualizar la esperanza en el don de la conversión. Debemos contemplar qué nos dice Dios acerca de lo que es la conversión. ¿Qué nos dice Cristo de parte del Padre qué es la conversión? Porque ya sabemos cuando Él nos llama a la conversión, cuando Él nos dice con ese imperativo convertido, no nos está diciendo simplemente que tenemos que nosotros convertirnos, sino nos está diciendo algo que Él con toda certeza me quiere dar. Y esa expresión imperativa, convertíos, es una manera de decirnos, te quiero convertir. Que esto es lo que quería yo hoy como subrayar, ¿no? O sea, os voy a convertir si os dejáis. Que es también otra de las expresiones que decía la segunda lectura de ese miércoles de ceniza. En el nombre de Dios os pedimos que os reconciliéis con Dios. ¿Qué es la conversión? La conversión no consiste en lo que normalmente todos decimos y pensamos principalmente, ni sustancialmente un cambio de conducta. No, eso no es la conversión. La conversión no es un cambio de finalidad de nuestras obras, que ahora lo hago yo todo por Dios, ni un cambio del contenido de las obras. Esas cosas son fruto de la conversión, el cambio de conducta, el que yo lo haga por Dios. Por tanto, la conversión no consiste en que nosotros, recapacitando, dándonos cuenta de que estamos viviendo muy mal, decidimos como esforzarnos para cambiar de conducta y pasar de hacer el mal a hacer el bien, de portarnos mal a portarnos bien, hacer la voluntad de Cristo, ¿no? En todo caso, esto es materialmente la conversión, pero
Pero esa es la consecuencia, porque la conversión es otra cosa. La conversión consiste en un cambio del principio vital, y voy a intentarlo explicar. Vamos a decirlo de otra manera, como cambio del sujeto, ¿no? Voy a dar aquí una clase de lingüística, ¿no? El sujeto es el que realiza la acción. Está el sujeto, el verbo y el predicado. Pero la acción, ¿quién la realiza? Yo, no. El sujeto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tienes que cambiar. Pues incluso los curas deberíamos, cuando estamos predicando, de corregir nuestras expresiones. Tenemos que convertirnos. No, no. Tenemos que ser convertidos. Utilizar la pasiva para entender que la iniciativa la tiene siempre Dios. Por eso la conversión consiste en que se realice en nosotros de una manera notable esas palabras de San Pablo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. La cuaresma es Cristo en nosotros. Normalmente pensamos que este tiempo tenemos que hacer una serie de realizaciones. Y no caemos en la cuenta de que quien quiere trabajar es Dios en nosotros. Por eso convertirnos es pasar, es ir pasando cada vez más, porque es una conversión continua. Esto hasta 3 segundos después de muerto yo siempre digo, ¿no? Estamos convirtiéndonos. Pero recibir de Dios una gracia que nos permita pasar de una manera de vivir desde nosotros y para nosotros a vivir desde Jesucristo y por tanto para Él. Mira, vivir para Cristo es una consecuencia de vivir por Él y en Él, de vivir para Él, ¿eh? Porque nos lo recuerda San Pablo, creo que es en la carta a los Gálatas, ¿no? Dice, los que viven según la carne tienden a lo carnal, mientras que los que viven según el Espíritu Santo tienden a lo espiritual. A fin de que podamos alcanzar y el fin que tendemos está determinado por el principio por el que partimos. Y el principio no somos nosotros, es Dios. Nos lo recuerda el mismo Señor. El que nace de la carne es carne. Solo lo que nace del Espíritu es Espíritu. En San Juan creo que está esa cita, ¿no? En la medida que vivimos movidos por nosotros mismos, nos ponemos a nosotros mismos como fin de nuestras obras. Y aunque el contenido de esas obras sean buenas, no digamos que hagamos cosas malas, puede tener un contenido cristiano, ¿eh? Aunque sea un contenido materialmente hecho en oración, en recepción de sacramentos, en meditación de la palabra divina, en acciones apostólicas, pero si nos constituimos nosotros en el sujeto de esas obras, aunque sea conscientemente queramos hacerla por Cristo, no sé si lo pilláis. Bueno, es una expresión un poco muy joven, ¿no? Si la pillamos o no lo pillamos. No podemos evitar que esas obras se mezclen en una búsqueda de algo de nosotros mismos. Y nos recordaba el mismo miércoles de ceniza también Jesucristo, en las palabras de tú cuando ores, no ores para ser visto por la gente. Cuando des limón, no lo hagas para que te vea la gente. Cuando ayunes, no lo hagas para ser visto. Ese para ser visto por la gente. Pues lo hemos escuchado en la palabra de Dios de hoy. Cuando fustiga la hipocresía de aquellos que lo hacen para que le vean la gente. Porque para ser visto por la gente está condicionado. Es un fruto necesario de que lo hagamos, es desde nosotros, ¿no? O sea, las obras que hacemos por nosotros, las hacemos para nosotros al final. Y solo en la medida que yo vivo por Cristo, en Cristo y movido por el Espíritu Santo, podemos vivir para Él. Podemos tenerle a Él como fin. Por eso mismo, yo no sé si recordáis, yo creo que fue el jueves de ceniza, ¿no? Esa expresión que la decimos muchas veces los curas, porque es una oración colecta preciosa. Que tu gracia, Señor, inspire, sostenga, mantenga nuestras obras para que nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda hacia ti como a su fin. Esta oración está dando la clave de lo que quiero explicar. Pero es la gracia, es la acción de Dios la que tiene que inspirar, sostener. O sea, no es que te da un golpecito y tú ya empiezas a hacerlo por tu cuenta. No, no, no. Tiene que sostener y acompañar. Para que esto
El trabajo comienza de Él y tiende hacia Él. Solo lo que tiene a Dios como principio, le tiene también como fin. Y solo las obras que hacemos movidos por Cristo, cabeza, Él es cabeza de todo este cuerpo místico cuyos miembros somos nosotros, por el Espíritu de Cristo y del Padre, nos sirven para tenerla a Él como fin y unirnos con Él con el fin de esas obras, ¿no? Además, esas obras pueden tener una eficacia sobrenatural, porque ya lo sabemos, lo que viene a carne no sirve de nada, pero lo que viene de Espíritu aprovecha. La carne no sirve para nada en el orden de la gracia, mientras que lo que nace del Espíritu sirve para repercusiones eternas. Por tanto, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué debemos de esperar? ¿Qué debemos esperar entonces de esta Cuaresma? Que se produzca una nueva conversión, que se realice en nosotros un avance que se note y que ese avance sea notable en nuestra propia conversión, en primer lugar. Entonces, preguntémonos, ¿qué zonas de nuestra vida, acciones, deseos, modo de pensar, juicios que hacemos, incluso en el mundo de nuestros sentimientos, nuestras acciones espontáneas, en vez de partir de nosotros, en vez de tenernos a nosotros que somos cuerpo y nuestra alma, además de heridos por el pecado, inclinados al mal, en vez de que nuestro cuerpo y nuestra alma, como digo, broten desde nosotros, ¿no? Sean el principio del que brotan nuestras obras, nuestros sentimientos, nuestros juicios, incluso nuestras reacciones más instintivas, ¿no? Sea en la mayor medida Jesucristo, el que vive en nosotros. Por eso he querido poner este título. La Cuaresma es Cristo. Y yo solamente puedo vivir en Él. Y así podemos vivir lo que vive Él. Y podemos vivir como Él. Podemos pensar, querer, amar, decidir, desear, sentir lo que Él y como Él. Porque de eso se trata. De dejar vivir a Jesucristo en nosotros. La Cuaresma es un tiempo de conversión y por tanto es una acción poderosa, divina, cierta, que debemos de esperar con toda seguridad para convertirnos, para que experimentemos en nuestra vida este avance de conversión. Porque es esto, la Cuaresma, que es Cristo. ¿Cuál es la primera manera para aprovechar, diríamos, este tiempo, para no echar en saco roto la gracia de Dios, para no dejar que la Cuaresma sea Cristo? Pues la primera manera sería no esperar. Y la segunda manera, en conexión con esto, sería proponer orientar la Cuaresma desde nosotros, desde lo que nosotros pensamos que debemos de hacer, perdón, desde lo que nosotros nos parece que nos va a ayudar, desde los propósitos que nosotros como sujetos de nuestra vida decidimos, planteamos y nos proponemos. Fijo que esto es muy común. Llega una Cuaresma, pues eso. En los pueblecitos chiquititos donde yo vivía, pues eso, el potaje que ponían, que era un potaje de garbanzo con acelga y bacalao los viernes, y el Via Crucis, bien, y hablaremos de eso, ¿no? No digo que no haya que hacerse esas cosas, ¿no? Pero eso sería plantear mal la vida cristiana en sí, plantearla en dirección y en sentido opuesto a la conversión, a la gracia de Cristo, porque la Cuaresma es Cristo. Entonces, si lo planteo todo desde mí y oriento todo de lo que yo quiero que tengo que hacer, y es que nos perdemos la gracia extraordinaria que tenemos, que es la gracia santificante que nos hace vivir la inhabitación de las personas divinas. ¿Para qué están las personas divinas en nuestras almas? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que sean ellas las que nos muevan.
este don fundamental de las personas divinas. Quieren hacernos esto, vivir en nosotros, y sean ellas las que nos muevan. Esto no parece como una gracia mística para las monjas. No, esto es para todo cristiano. Porque Jesucristo dice, como yo vivo por el Padre, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Esta es la vida cristiana, vivir por medio de Cristo. Y esta es la conversión. Bueno, pues pidamos al Señor esta gracia, la gracia de crecer en esta conciencia. El regalo de esta experiencia, de esta vivencia, de esta realización en nuestra vida, de esto que es vivir por Cristo sin más, por y de Cristo, como Él vive del Padre. Si la Cuaresma es Cristo, no desperdiciemos este tiempo. ¿Cómo desperdiciaríamos este tiempo de gracia y salvación? O dicho en otras palabras de San Pablo, ¿qué causaría que echásemos en saco roto la gracia de Dios? Como digo, lo primero es no actualizar la esperanza. En segundo lugar, plantear mal y seguir planteándola mal desde nosotros, la Cuaresma, en vez de Jesucristo. En vez desde Él, partiendo desde Él que vive en nosotros. Como yo lo he vivido muchas veces mal, lo tengo que decir. Más de una vez me ha ocurrido eso, ¿no? He llegado a una Cuaresma y como nunca he tenido salud, pues recuerdo que una Cuaresma fue pues 6 semanas ingresado en un hospital. Entonces yo, todo el planteamiento que me había hecho de oración, de ayuno, todo lo demás, no, era la Cuaresma que me había ofrecido el Señor. Por eso, ya digo, lo primero es esperar, actualizar la esperanza. Esperar ciertamente que el Señor quiere trabajar en nosotros, que Él es el actor, Él es el sujeto. Cristo es, con su Espíritu Santo, el que quiere convertirme. Y en segundo lugar, pues no plantear mal la vida desde nosotros. Y en tercero, centrarnos en la Cuaresma sería también echar en saco roto y no aprovechar, no hacerla fructuosa y no vivir esta Cuaresma que es Cristo como una mera realización individual. Mi Cuaresma. Esto está muy arraigado en una sociedad en la que vivimos que es tremendamente individualista, y nos parece que somos nosotros los que tenemos, y yo solo, ¿no? Mi Cuaresma. Mientras que la Cuaresma es Cuaresma de la Iglesia y para el mundo. Es la Cuaresma de toda la Iglesia y muestra en ella, muestra en ella para el mundo entero. No debemos, por tanto, esperar gracia solamente para nosotros, para cada uno individualmente, sino para todos. Eso es una cosa que yo les digo mucho a los chavalillos, tanto de los jóvenes más pequeños, adolescentes y los otros. Por todos. Que no se pierda ninguno. No para los nuestros, para el círculo inmediato de personas que vemos o que tratamos, sino que nos debemos de mover y situarnos en la perspectiva de la Iglesia. Que debemos desear que sea la Cuaresma de la Iglesia. He dicho siempre, más o menos, ¿no? Mientras que se note más en el mundo, particularmente en España, ¿no? El Ramadán de los musulmanes significa que la Cuaresma de los cristianos católicos la estamos viviendo mal. Que si no se nota en la sociedad que no, o sea, la sociedad, si la sociedad no puede notar que los católicos estamos entrando en la Cuaresma, que estamos viviendo, si no pueden notar algo nuevo en la vida de los católicos, en el conjunto de los católicos, seguro que estamos viendo mal. Porque la Cuaresma, como decían los santos padres, decían que era el sacramento de la Cuaresma, ¿no? Sacramento significa un signo. Cuaresma es Cristo, el sacramento de la Iglesia, ¿no? Signos que tienen que notarse. Igual que la misa es un sacramento y está hecha de signos, porque tiene que verse y saberse que se está celebrando la misa, también la Cuaresma tenía que verse y notarse y saberse que se está celebrando la Cuaresma. Deben de saber que están celebrando la Cuaresma y notar que estamos celebrando la Cuaresma quien no tiene fe.
porque eres un signo para ellos, precisamente para el que no tiene fe. Así que debemos de pedir y colaborar con Jesucristo para que el conjunto de los católicos vivamos la Cuaresma, con nuestro deseo, con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestra palabra. Y debemos esperar que sea la Cuaresma para el mundo, para este mundo donde suenan las bombas. Debemos de esperar que sea esa Cuaresma para el mundo, para que muchos que no van a vivir la Cuaresma, porque no pueden vivirla, o en el sentido que no lo han conocido, o otros que no quieren vivirla, porque sí la han conocido, pero la han rechazado. Para muchos de ellos, para que muchos de ellos reciban fruto de la Cuaresma, por nuestra vivencia de la Cuaresma. Porque vivimos la Cuaresma para la Iglesia y para el mundo. Bueno, lo primero que quería comentar es esto. Yo no sé si yo... Vale, bien, me queda un poquito. Lo segundo, la Cuaresma es Cristo, ¿vale? Y Cristo es el camino. Y la Cuaresma es un camino, es un itinerario, así dicen algunos de los prefacios de la misa, ¿no? Debemos de pedir, como pide la oración del viernes después de ceniza, que nos mantengamos en el camino que hemos iniciado. Que Dios mantenga el espíritu penitencial, dice, con que hemos empezado la Cuaresma. Mantenernos en Cristo. Y debemos de pedirle a Dios la gracia de tomar en serio la Cuaresma, para vivirlo desde el principio hasta el final. Es un tiempo suficientemente corto como para que podamos recibir de Dios gracia de una intensidad mayor que no podríamos mantenerla si fuera un tiempo muy largo durante todo el año litúrgico. Pero es un tiempo suficientemente también largo como para que esa intensidad pueda dar frutos en nosotros. Para que no sea una flor de un día, una ventolera que nos ha dado un día a hacer penitencia y ya está. No. Sino que ha de mantenerse durante el tiempo suficiente, corto, como para mantenerlo en paz y suficientemente largo también, como para que haya un ejercicio fructuoso y pueda realmente transformar nuestra vida. Debemos de pedirle a Dios que nos ilumine cómo mantenernos en este espíritu de conversión a lo largo de toda la Cuaresma. Voy a dar unas pistitas. Voy intentando terminar porque si no, no avanzo. Algunas líneas o pistas de que Cristo, que es la Cuaresma, ¿no?, probablemente y seguramente quiera concedernos, ¿no? Más que realizaciones particulares y concretas, son líneas por donde yo creo que el Espíritu Santo nos querrá llevar. La primera, la contemplación de Cristo crucificado. Centro de la Cuaresma es la cruz de Cristo. En definitiva, es el centro de la vida cristiana. San Pablo decía, no quise predicar otra cosa que a Cristo y este crucificado. Un cristiano es quien conoce a Cristo crucificado. Pero es verdad que a lo largo de todo el año litúrgico, que se celebra siempre, en cada misa se celebra el misterio total de Cristo, pero a lo largo del año litúrgico, además de contemplar a Cristo crucificado, en cierto sentido debemos de contemplar siempre, ya digo, la misa, por ejemplo, nos lo pone clarísimamente a Cristo crucificado, pero tenemos que contemplar también su nacimiento, su vida oculta, su predicación, el misterio de su vida pública, sus milagros, su predicación, el misterio de su resurrección, su ascensión al cielo, vale. Pero la Cuaresma debemos de recibir de Dios la gracia de centrarnos en Cristo crucificado. Porque en Cristo crucificado están contenidos todos los tesoros secretos de Dios. Los secretos de Dios. Está la clave de todos los misterios de Dios. En la cruz de su Hijo, Dios abre su intimidad. Tenemos ese símbolo del costado abierto de Cristo, que se nos expresa así, pues la apertura de la intimidad del corazón de Dios, ¿no?, de esa intimidad de Dios, que nos asume, que nos acepta en la intimidad, en la comunión de su vida divina, para que participemos de ella y conozcamos a las personas divinas, porque esta es la vida eterna. Lo dice San Juan en los labios de Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y tengo, por cierto, que a lo que nos va a mover
el Espíritu Santo con toda seguridad en la Cuaresma es a contemplar la cruz de Cristo, con detenimiento, con paciencia, con humildad, con súplica. Porque solo bajo la acción del Espíritu Santo podemos entrar en este misterio. Hay ciertos ejercicios que se recomiendan en la Cuaresma, como el Vía Crucis, que tienen este fin. Es un pequeño signo, una pequeña manera de signos que debemos de fijar los ojos en Cristo crucificado, ¿no? Y que lo que nos importa sobre todo no es lo exterior de su sufrimiento, sino las actitudes sufrientes. ¿Por qué sufre? ¿Qué le hace sufrir? ¿Cuánto sufre y cómo sufre? ¿Qué expresa con ese sufrimiento? Y con la causa del sufrimiento, ¿no? Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, a lo que nos moverá el Espíritu Santo, es revolver en nuestro corazón las palabras de Dios Padre por Cristo en la Iglesia que se nos va diciendo. Dicho así en una palabra más sencilla, meditar la liturgia, ¿no? La meditación. No para sacar propósitos. A veces recibimos el Evangelio del día, lo leemos y lo que sacamos es qué tenemos que hacer nosotros. ¿Qué me dice esta lectura de la misa de hoy? ¿Y qué tengo que llevar yo a la práctica nosotros? ¿No? O sea, una meditación que nos sacara, o sea, propósito, no, eso no es. Cuando digo meditar la liturgia, el objetivo primero es contemplar las personas divinas. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus actitudes personales? La relación amorosa entre ellas. Esa actitud contemplativa. Porque lo tercero sería esperarlo. Eso contemplado, esperarlo. Si vamos escuchando cada día la palabra de Dios que nos dice cómo van actuando, pues es como un salmo que estamos leyendo ahora, los que rezamos la liturgia. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Es decir, entre la contemplación de la cruz de Cristo y la escucha contemplativa de la palabra de Dios, que nos dice, nuestra vida será siendo transformada. Hay una expresión que es del Antiguo Testamento, creo que es un salmo, que es contempladlo y quedaréis radiante. O sea, contemplar a Cristo en la cruz, contemplando a las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el amor que nos tienen, los dones que nos quieren conceder, nuestra vida va a quedar radiante. Vamos siendo transformados a imagen de aquello que contemplamos. Es decir, lo primero en la Cuaresma no es hacer, sino contemplar. Lo primero a lo que Dios quiere movernos es a ser contemplativos. Pero de aquí, de esta contemplación brotarán pues unas actitudes y también unas realizaciones, no digo que no. Pero la primera actitud que brotará, y el tercer elemento de esta vivencia, con lo que quisiera terminar, si creo que me va a dar tiempo, es de esta contemplación de la cruz de Cristo, de esa escucha contemplativa de las palabras que el Padre nos dice a través de la liturgia, brotará la contrición. Lo estamos repitiendo muchas veces rezando el Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor, porque mi sacrificio es un sacrificio quebrantado. Si te ofreciera holocausto, tú no lo querrías. Salmo 50. O sea, a lo largo de toda la Cuaresma se nos va a estar recordando esta llamada, este don que Dios nos quiere conceder, de verdadera contrición. Vamos a intentar explicar un poquito, porque la contrición es una actitud que junto con la esperanza permite que el Espíritu Santo renueve nuestra vida. Mirad, Santo Tomás de Aquino decía, cuando hablaba del pecado contra el Espíritu Santo, y dice las diversas maneras de vivir este pecado contra el Espíritu Santo, dice que una de ellas es una especie de presunción última, es decir, pone varios ejemplos, y entre ellos es esperar el perdón sin contrición, sin penitencia. Él cree que
O sea, que puede haber perdón sin penitencia. Dios no puede perdonarnos, es decir, nosotros no podemos recibir el perdón. No es que Dios no quiera perdonarnos hasta que vea que nosotros hacemos penitencia. La penitencia, a ver si me explico, pero nosotros no podemos recibir perdón si no es en proporción a nuestra penitencia. La penitencia no quiere decir, lo explico, no quiere decir, en primer lugar, actos de mortificación, actos penitenciales, mortificaciones particulares, corporales, no se excluyen, por supuesto, ¿no? Pero no son ellas las que capacitan para recibir el perdón materialmente, ¿no? Sino la actitud penitencial, que esto es lo que llamamos contrición. A veces se traduce por compunción. Significa ese quebrantamiento de las durezas que hay en el corazón, que hemos ido creando, pues, y fortaleciendo progresivamente con esta resistencia a la acción de Dios. Con tantos pecados que hemos ido cometiendo a lo largo de toda nuestra vida. Esa dureza de ese corazón, la dureza de resistencia, para ser quebrantada, para ser perdonada, necesita la fuerza contrición, penitencia. Es verdad que aquí hay un misterio. Y claro, y es que las durezas del corazón, las resistencias de unos pueden ser quebrantadas, es necesaria la contrición, pero no necesariamente de ellos, ¿no? O sea, sino puede ser también de otros. Por ello, a partir, empezará a ver, otros tendrán contrición, gracia por sí mismo y por los demás. A ver si me explico esto. Esta dimensión, yo diría, siempre eclesial, ¿no? Nos recuerda, como he dicho al principio de esta charlita, de la cuaresma no es solamente para vivirlo yo individualmente, sino para la iglesia y para el mundo entero. O sea, la cuaresma es Cristo, ¿vale? Cristo cabeza con sus miembros. Jesucristo quiere avivar en nosotros esta contrición por nosotros, porque hemos pecado mucho, y nuestra vida ha sido malograda y deformada y frustrada, en cierto sentido, no absolutamente, pero gracias a Dios, pero podría haberlo estado a causa de lo mucho pecado que hemos tenido. Pero es que así sucede también en la vida de muchos de nuestros hermanos. Sin que debamos hacer juicio de ninguno en concreto, pues no somos quienes para juzgar a nadie, lo prohíbe Dios. Así sucede a muchos hombres que todavía no son hermanos nuestros, porque todavía no están en gracia de Dios y todavía no pertenecen al cuerpo vivo de Jesucristo. Pero también multitud de durezas en su corazón tienen, esa resistencia endurecidas a la acción del Espíritu Santo. Entonces, no podemos esperar a que ellos sientan contrición para recibir el perdón, sino que nosotros debemos entristecernos, contristarnos, nosotros por ellos. Qué bonito, esto es precioso porque conseguimos perdón y misericordia para nuestros hermanos con nuestra penitencia. Todo lo que han hecho tantos santos. Al recibir la contrición de Dios es necesario partir de esa contemplación, hemos dicho, de la cruz de Cristo, de ese amor que Él nos tiene, de las personas divinas, ¿no? De esos dones que nos quiere conceder. Porque si no, nos podría parecer que bueno, nosotros que normalmente vivimos en gracia, que no necesitamos tanto esto de la penitencia, porque al fin y al cabo, chiquillo, nosotros no hemos hecho tanto mal, ¿no? Vamos bastante bien, bueno, no solamente escuchamos las palabras de Dios que Dios nos dice, pero si nosotros consideramos a lo que estamos llamados, dice San Pablo, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni mente de hombre cabe lo que Dios tiene preparado para el que ama. Solo cuando vemos la grandeza del misterio y la profundidad del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, de las personas divinas, empezamos a entender que necesitamos también nosotros, por la lentitud, quizás, ya digo, no nos hayamos apartado de Él, pero tanta lentitud, hemos perdido tanto tiempo, porque nos hemos estriado, o sea, no hemos avanzado todo el tiempo en santidad como realmente Dios ha querido, ¿no? Y aquí sí tenemos que sentir compulsión. Esta contrición es la que permite que Dios nos perdone,
y perdonarnos y cómo sabernos renovado, ¿no? Renovar nuestra vida. Y esto nos va a renovar la vida. Así que esperemos de Dios y pidamos y supliquemos este don de la contrición. La primera lectura, creo que del miércoles de ceniza, ¿no? Nos hablaba de esa convocatoria a todo el pueblo por parte de Dios, ¿no? A hacer penitencia. Entonces los reyes, hasta los niños, el esposo, los sacerdotes, ¿no? Esta contrición para todo, para que el Señor no destruyese la ciudad, ¿no? De manera particular para los sacerdotes. Decía San Juan de Ávila que nosotros los sacerdotes somos los ojos de la Iglesia, los ojos por los que la Iglesia llora los males de todo el cuerpo. Si entre el atrio y el altar en la Cuaresma no lloramos los sacerdotes, y que son ministros del Señor, diciendo perdona Señor, perdona a tu pueblo, si los ojos de la Iglesia no lloran los pecados de la Iglesia, no podrán ser lavados de verdad. Por eso tenemos que pedir, y eso os pido, yo soy sacerdote, ¿no? Que pidáis por el llanto de los sacerdotes, que podemos acostumbrarnos todos, empezando los curas, a escuchar estas palabras, a predicarlas, sabiendo que no tienen por qué realizarse, o incluso dando por hecho que no se van a realizar. Pues sí, Dios nos llama a los sacerdotes a llorar entre el atrio y el altar. Y será el Señor el que nos quiera conceder, pedirlo, pidarlo, lo pedir por nosotros y para todos los cristianos también, este don de la contrición. Y esta contrición, para ser avivada, para ser pedida, también para ser expresada, manifestada, nos llevará y nos conducirá a ciertas realizaciones significativas, ¿no? Que son los que conocemos. Con esto ya termino, ¿no? La limosna, la oración y el ayuno, ¿no? Pero serán fecundas en la medida que sean expresión de esa contrición que vamos teniendo, de esa caridad dolida por los males nuestros y de los demás, o que incluye la súplica a Dios que nos conceda esa contrición por la falta todavía que tenemos de contrición y porque todavía no nos dolemos demasiado, ¿no? Inmediatamente de la causa de los males que causan nuestros pecados y los de los demás, ¿no? Por lo menos pedírselo al Señor, ¿no? Y estas son estas tres prácticas que además siempre han sido desde el inicio de la Iglesia a la que nos llaman este tiempo, ¿no? La oración, comento solamente brevemente para terminar, es el gozo de disfrutar en la contemplación exclusiva de esa intimidad con las personas divinas, ¿no? Acordemos un tiempo en el que el Espíritu Santo, estoy seguro, que nos quiere mover a intensificar la presencia de Dios y la oración, ¿no? Cada uno tendremos que preguntarle al Espíritu Santo cómo quiere que lo hacerlo en nuestra vida, y a veces poder recibir este don de oración, pues habrá que acompañar el ayuno también, porque ayunar no es solamente de comida, alimento, sino también de prescindir de aquello que es obstáculo y que condiciona la acción de Dios en nosotros, ¿no? Para dejarle vivir a Cristo en nosotros, ¿no? Por eso se puede ayunar, el Espíritu Santo seguro que nos quiere conceder este don, pues de comida, pero sobre todo de noticias, de curiosidad, de distracciones, de diversiones inútiles, de ayunar de pecado, eso está clarísimo, de apegos, porque este es el verdadero sentido del ayuno. Y lo último, la limosna, que etimológicamente la palabra limosna significa misericordia. Kyrie eleison, decimos en griego, ¿no? Eleison, Señor, ten piedad, ten misericordia, ¿no? Pues eso, piedad o limosna es una llamada primera a experimentar la misericordia de Cristo en nosotros. Nos decía ayer, me parece, la palabra de Dios, ¿no? Ser misericordioso como vuestros padres celestiales, misericordioso. Solo el que tiene experiencia de la misericordia podrá ser misericordioso. Solo quien recibe la misericordia puede ser misericordioso. Recordad esa palabra de Cristo, de aquel que debía una millonada y es perdonado, y sin embargo al salir no perdona a otro que le debía una minucia, ¿no? No deberías tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión contigo. Bueno, pues así también es. Solo el que de verdad experimenta la misericordia será misericordioso, ¿no? Lo primero de la limosna es la experiencia de la misericordia de Dios,
que recibimos entonces como amor gratuito, como amor inmerecido, porque hemos pecado mucho. Y como decimos antes de la comunión, no soy digno de que entres en mi casa. La misericordia es la experiencia de la propia indignidad que recibimos entonces, porque su amor es gratuito e inmerecido, siempre es pura gracia, ¿no? Misericordia que nos llevará en segundo lugar a compartir también los males y hacerlos nuestros, ¿no? De nuestros hermanos, ¿no? Misericordia quiero decir también, en primer lugar, hacer nuestro, dejar que penetre en nuestro corazón las miserias de los demás, ¿no? Sabéis que la palabra misericordia etimológicamente significa, pues eso, tener un corazón que comparte las miserias de los demás, ¿no? No te cierres a tu propia carne, ¿eh? Nos va a repetir también la Cuaresma en su liturgia, ¿no? Y compartimos, pues eso, con el que sufre en su propia carne los males de los demás, como miembro, impulsado por la caridad, ¿no? Bueno, pues es verdad que el ejercicio material, incluso la limosna, nos libra, que nos recuerdan algunos prefacios de este tiempo, pues de nuestra avaricia, nuestro egoísmo, nos hace experimentar que los dones vienen de Él, no de Dios. Dejarle a Jesucristo vivir en nosotros acompañada pues del ayuno y de la oración es esta misericordia de dejarle vivir a Cristo con nosotros. Bueno, pues por eso deseo, tenemos que desear eso, que esta Cuaresma sea Cristo en nuestras vidas, ¿no? Este deseo de recibir mucho, el deseo de que nuestra vida pueda cambiar, sea cambiada por Él, que sea el Espíritu Santo quien nos mueva a hacer todos nosotros lo mejor, ¿no? Que Él mismo comenzó esta obra en nosotros desde nuestro bautismo, la lleva a término, ¿no? Es verdad que llevamos muchos años, a veces sin dejarle que hagan, pues no sabemos el plan concreto de Dios, pero ahora sí, tenemos que esperar mucho, desear con confianza. Hemos empezado así esta charlita, con la que ya termino. Y bueno, pues atreveos, y os invito, atreveos a esperar con mucha confianza, ¿no? Con humildad también, sabiendo que no podemos hacer nada sin Cristo, pero con Él todo lo podemos, dirá San Pablo, ¿no? Nada, no dar por supuesto que ya esto lo vivimos, sino todo lo contrario, esperar con confianza, ¿no? Desde nuestra pequeñez y pedir, sobre todo, ya termino, que a este Cristo que quiere actuar en nosotros, ¿no? En comunión con toda la Iglesia entera, ¿no? Y con la Virgen María, que es como quiero terminar, ¿no? La presencia de la Virgen María será siempre normalmente una presencia continua. Yo rezo siempre al principio de todas mis charlas, y hoy lo hemos hecho, ¿no? Un Ave María, no por la costumbre de rezar, sino que una manera de ser consciente de que ya ha sido asociada al misterio de Cristo y de esta intervención maternal de la Virgen María para poder recibir el Espíritu Santo, como lo recibieron los primeros discípulos en aquel primer Pentecostés, que es el fruto de todo este tiempo de Cuaresma y Pascua, en comunión con la Virgen, en relación con ella, ¿no? Pues así es como se recibe el Espíritu Santo, que quiere ser el principio vital de toda nuestra vida como fruto de este tiempo. Y bueno, espero haber sido claro y perdóname si no he sido claro. Muchísimas gracias, don David. Ha sido una charla preciosa. Tengo unas preguntas que me han enviado. Me dicen que cómo podemos ser más contemplativos en un mundo que le vamos tan rápido, que con tanto ruido, porque al final pues todos estamos llamados a ser contemplativos, ¿no? En una manera o en otra. Que si nos puede dar algún consejo. Bueno, apuntaba algo yo al final con el tema de saber ayunar también de ciertas cosas, ¿no? Es verdad que estamos en una sociedad donde eso, la velocidad, las distracciones continuas, las solicitaciones, por ejemplo, de imágenes, pues ¿por qué no ayunamos un poquito de eso? Es una manera, pero lo primero es pedir la gracia de ser contemplativos, de esa actitud de, en primer lugar, de saber qué son las personas divinas las que están en nosotros, y pedirle la gracia de saber romper con lo que tengamos que romper para vivir desde ahí, desde una actitud contemplativa. Y ya digo, es verdad que en esta sociedad a veces, hablando yo mismo,
como sacerdote, que a veces nos estresamos con tantas tareas y hay que saber decir no y ayunar de otras cosas, punto. Porque tengo claro lo que es principal, ¿no? Me habéis oído los que me conocéis citar muchas veces a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, en la Novo Milenio Neuntem, que es aquella carta que escribió de cara a la preparación a este milenio, y era como una especie de programa para cómo vivir este siglo en el que estamos, ¿no? Y ahí él dice una cosa que me parece fundamental. Un cristiano que no tiene oración, no tiene esta actitud contemplativa, es un cristiano que tiene el peligro de perder la fe. Y más aún, si es consagrado. Entonces, si yo tengo claro la necesidad de un trato con el Señor, sabré romper con lo que tengamos que romper. Cuando le explico yo a un chaval pues el tema de la oración como amistad, digo, si tú quieres tener amistad, tienes que tener trato. Yo no soy amigo de alguien con el que no trato. Entonces, la clave de la actitud contemplativa de la oración no es buscar métodos, cómo, no. Es un don que hay que cuidar de trato en el amor. O sea, cuando hay una amistad, supone un conocimiento mutuo y supone un trato. Si no hay trato, no hay amistad. Pues por ahí, no sé si he contestado, pero bueno, Sí, por ahí. sí, perfectamente. También me preguntan que parece que hemos reducido la cuaresma a un cumplimiento de normas y de prohibiciones y que no lo estamos viviendo como un periodo de gracia, ¿no? Como nos ha dicho, eso también cómo podemos cambiar el chip. Y también me preguntan, detrás de esa pregunta, el sentido del ayuno y de la abstinencia y de los sacrificios, porque hay mucha gente que no entiende tampoco eso. Claro. Bueno, el ayuno, precisamente del pecado, quiero decir, de lo que me separa de Dios. Si la cuaresma es Cristo y yo quiero vivir en Cristo, tengo que quitar todo aquello que... O sea, ¿de qué me sirve a mí ayunar de comida o de alimentos si yo no estoy en gracia de Dios? Punto. Y hemos insistido en este aspecto que esto es gracia. Es verdad que porque nuestro amor propio y nuestro orgullo nos hace buscar siempre que seamos nosotros los sujetos de las acciones. A veces tenemos que empezar primero a cambiar el chip. ¿Sabéis que la palabra también conversión se dice, San Pablo dice metanoia, es cambio, meta es cambio, nous, cambio de la mentalidad? Pues continuamente cambiar, incluso nuestra manera de hablar y de pensar. O sea, no dice, tengo que, no, no, no. En vez de decir tengo que, bueno, Señor, esto es una gracia que me tienes que ofrecer, te lo pido. Y hay una actitud contemplativa y una actitud de recepción y no de hacerlo yo. Ahora, el sentido del ayuno principalmente es ayunar de lo que me separe de Dios, ¿vale? Principalmente. Pero el sentido del ayuno, sobre todo, en orden al amor. Si yo, pero eso nos pasa en la vida, soy capaz de imponerme una penitencia, por ejemplo, una chica que conoce a un chico y le gusta y resulta que quedan para ir al cine y para ir al cine tiene que hacer pues virguería, trabajar más rápido, estudiar, pues todas esas pequeñas penitencias por amor al otro, ¿no? Y yo a veces, y esto me habéis escuchado los que sois de mi parroquia, digo, si yo ayuno incluso de una comida, es en orden a ayudar al prójimo. Lo que vale una comida lo doy a los pobres. Este es el sentido, la misericordia. O sea, yo puedo ayunar a lo mejor de ver una serie que estoy enganchado en Netflix o lo que sea, para atender mejor a mis hijos que son adolescentes y que resulta, me quieren contar historias que son un rollazo, pero son tus hijos. Y tú ayunas de un gusto por caridad. Este es el sentido. Siempre está todo movido por la caridad, ¿no? Y el Señor nos irá diciendo, bueno, no puedo yo ayunar de ciertas cosas. Estamos diciendo, atención a la palabra de Dios. Oye, a lo mejor estamos continuamente oyendo noticias con el móvil, porque no ayuno un poco de esto para más atención a la palabra de Dios, ¿no? Y en el tema de la abstinencia, yo siempre explico que cuando se hizo la ley, el nuevo código, se intentó quitar la abstinencia porque no tenía sentido ya en esta sociedad donde incluso comer pescado es más caro que comer carne.
¿eh? Pero ¿por qué no quitaron? Porque quisieron concretar una penitencia, como es no comer carne, para que sea un signo comunitario. Porque si se hubiese dejado a la iniciativa, se pierde incluso la actitud. Pero lo de siempre, lo importante no es la realización externa, sino la actitud. ¿De qué me sirve no comer carne si me doy un banquete de marisco? Yo qué sé, no tendría sentido. La actitud es, me privo de algo que me gustaría tomar, pero además lo hago de manera comunitaria. Es un sentido también que ayuda. Sabemos, yo reconozco que los días que casi nunca como carne, pero los días que no se puede comer carne, ese día me estoy acordando un montón, porque soy muy rebelde, claro. Pero me ayuda a saber que otros están haciendo lo mismo, ¿no? Que es un signo externo de que estamos. Pero lo de siempre, el otro día me venía una persona, ay, que sin darme cuenta me comí. Pues es que lo más importante no es la realización externa, pues ya, sino la actitud. La actitud penitencial te irá, esa que hemos ido explicando, de contrición, de deseo de purificar, de que la dureza de mi corazón vaya cambiando, me irá bien, o sea, el Señor me irá iluminando las cosas que tengo que dejar. Y no cuesta cuando brota de esta contemplación del amor de Dios que sabe que yo necesito esta actitud de contrición, ¿no? Pongo el ejemplo y con esto termino para contestar, que me alargo incluso las contestaciones. Una madre es capaz de pasar una noche al lado de su hijo enfermo y esa es una actitud penitencial. Pues dice que beca, carga, pues yo me voy a dormir y ahí se queda. No, ama a ese hijo y es capaz de imponerse una renuncia, que no está mal irse a dormir y descansar, pero no, por amor, por amor. Pues cuando uno contempla el misterio de Cristo crucificado, de las consecuencias del pecado propio y ajeno, pues claro, si uno es enamorado, pues entenderá pues esta penitencia y entenderá, por ejemplo, la penitencia de unas monjas contemplativas, de unos monjes, que la gente esto no lo entiende, porque no entienden el misterio del amor de Dios, que desde aquí es donde se podría entender. No sé si he contestado. Si me he saltado algo, dímelo. Perfectamente. No, 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 no. Solo dos preguntas más, don David. Una es, ¿cómo facilitar que el Señor actúe, que sea Cristo el que vive en nosotros y dejar de intentar controlarlo todo? Bien, principalmente, yo siempre digo que el camino ordinario, el camino ordinario es la oración, o sea, vivir la conciencia de la presencia personal y amorosa de Dios en nosotros, y los sacramentos. Y en eso de los sacramentos, que es sobre todo la Eucaristía, que es la fuente de todo, es Cristo que se me da, yo en ti, tú en mí, como digo yo muchas veces, es vivir esa vivencia de la misa cada día. O sea, si supiéramos los curas, si mismo lo viviésemos de verdad con conciencia, nos moriríamos, lo repito muchas veces, de alegría, ¿no? Y el trabajo e intención espiritual, diríamos, con algún sacerdote, de nuestra abnegación, que es esto, ¿no? De ir cuidando, hacer morir nuestro yo, nuestro amor propio, podríamos. El yo personal no, el yo personal somos amados de Dios, es el fundamento ontológico de toda persona humana, somos amados en Cristo Jesús, ¿no? Sino eso que nos pide Jesucristo, el que quiera seguirme, niegues a sí mismo, es negar esa afirmación, ahora se dice con palabras así muy cursi, ¿no? Autoafirmación, ese amor propio. Y eso es el trabajo de la negación, que es una gracia. Hay que pedírselo al Señor también, ¿eh? Porque un cura puede hacer mucho y moverse mucho y estar buscándose a sí mismo. Y entonces no es fructuosa. Y es un trabajo pues, de dirección espiritual, en ese sentido muy abierto al Espíritu Santo y ayudado pues, con alguien que te pueda iluminar y pueda. No sé si por aquí también me parece que es por donde habría que trabajar, ¿no? Y por último, don David, ¿un libro que nos pueda recomendar para esta cuaresma? Pues eso ahora mismo no se me ocurre ninguno. Pero me lo tenías que haber dicho antes, ¿no? No sé. No lo sé. Hombre, de Rainero canta la mesa,
hay uno que se llama, espérate, que si me dejáis mirarlo, os lo digo. Hay uno de Rainero, La Fuerza de la Cruz. La fuerza de la cruz. Rainero Cantalamessa. Este es un capuchino, predicador de la Casa Pontificia. Eso tiene una serie de predicaciones. Él ha predicado siempre los retiros de Cuaresma, de Adviento de la Santa Sede en Roma. Y eso están muy bien y pueden ayudar. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, don David. Nos despide dándonos la bendición. Pues claro que sí. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues muchas gracias a vosotros y rezad por mí, que falta me hace. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, don David.